Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo están estudiantes? Espero que estén bien. Vamos a seguir con las clases de mate financiera, por lo cual, obviamente tenemos dos instancias, dos bloques de nuestra clase. La primera, ¿no? Y parte de la segunda va a ser ver algunos videos, ¿no? Porque esta clase vamos a conocer los tipos de tasas de interés. Y esto obviamente es netamente bancario, que nos va a ayudar a poder conocer cuál es la diferencia entre cada una de estas y cómo se calcula. ¿Ok? Ya hemos pasado por un tema de amortización, ¿no? Que obviamente vamos a seguir practicando porque les voy a seguir dando ejercicios. Y vamos a aprender también esta que es las tasas de interés. ¿Por qué necesitamos conocer ambas? ¿No? En primera instancia, ¿por qué? Porque obviamente para poder calcular, digamos, un préstamo, necesitamos saber a cuánto de tasa de interés irretornable o recapitalizable y a cuánto se tiene que amortizar. Entonces, estas dos juntas van a ser un ejercicio en sí solo. Por lo cual, lo que yo necesito es que preste mucha atención a los videos que vamos a ver a continuación. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Supongo que ya deben estar viendo mi pantalla. Y ahora sí, presten mucha atención, por favor, para que podamos entender todos lo que quiero avanzar el día de hoy, ¿ok? Hola chicos, hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más básicos de la matemática financiera, que son las tasas equivalentes. Antes de explicar qué es una tasa equivalente, primero debemos definir qué es una tasa de interés. La misma se puede definir como el precio del dinero. Al solicitar un préstamo, el interés es el costo que pagamos por pedir dinero a terceros. Y al realizar un depósito bancario, el interés será la ganancia que obtendrá la persona por colocar fondos en una cuenta bancaria. Ahora bien, las tasas de interés pueden ser tasas nominales o tasas efectivas, y las mismas se identifican con la siguiente nomenclatura: J sub m para las tasas nominales e I sub m para las tasas efectivas, donde m significa la frecuencia de capitalización. Ahora, una tasa efectiva se leería de la siguiente manera: teniendo una I sub 12 del 10%, sería una tasa efectiva mensual del 10%. En el caso de una tasa nominal, teniendo una J sub 12 igual al 20%, significa una tasa anual del 20% con capitalización mensual. Entonces, la diferencia fundamental entre una tasa efectiva y una tasa nominal es que la primera ya se encuentra expresada en función a la frecuencia de capitalización, que en el ejemplo es mensual. En cambio, una tasa nominal se encuentra expresada en una periodicidad distinta a la frecuencia de capitalización, por lo que se hace necesario dividir la tasa J sub 12 igual al 20% entre 12 para obtener una tasa proporcional mensual. Ahora sí podemos definir qué son las tasas equivalentes, y son aquellas que generan el mismo monto al final de un periodo determinado, sin importar que posean frecuencias de capitalización distintas o sean nominales o efectivas. Para hallar una tasa equivalente, es necesario igualar los factores de acumulación. Un factor de acumulación está expresado de la siguiente manera: 1 más I sub m elevado a la n para las tasas efectivas y 1 más J sub m entre m elevado a la n para las tasas nominales, donde m es la frecuencia de capitalización de la tasa y n es la frecuencia de capitalización durante un periodo determinado. Entonces, existen dos casos básicos para hallar una tasa equivalente: hallar una tasa efectiva a partir de otra efectiva o hallar una tasa efectiva a partir de una nominal. En el primer caso, hallar una tasa efectiva a partir de otra efectiva, tenemos el siguiente ejercicio. Calcula una tasa de interés efectiva mensual equivalente a una tasa de interés efectiva cuatrimestral del 12%. De esta manera, lo primero que se debe hacer es igualar los factores de acumulación, siendo la frecuencia de capitalización, o N, para la tasa mensual de 12 y para la cuatrimestral de 3. Asimismo, para N, seleccioné el periodo de un año. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuántas capitalizaciones hay en un año?
De esta manera, n para la tasa mensual es 12 y para la cuatrimestral es 3. Luego, solo nos queda despejar la igualdad y encontramos el valor de la tasa mensual, que es equivalente a una cuatrimestral. Ahora, para hallar una tasa efectiva a partir de una nominal, tenemos el siguiente ejercicio. Calcula una tasa de interés efectiva semestral equivalente a una tasa de interés nominal anual del 20% con capitalización mensual. De igual manera, el primer paso a seguir es igualar los factores de acumulación, siendo m igual a 2 para la tasa efectiva y 12 para la tasa nominal. Fíjense que la tasa nominal se debe dividir entre 12 para obtener la tasa proporcional mensual. Asimismo, n, que está expresado en función a un año, es de 2 para la tasa efectiva y de 12 para la nominal. Al despejar, obtenemos una tasa semestral que es equivalente a una tasa anual del 20% con capitalización mensual. Con esto terminamos el capítulo de tasas equivalentes. Bueno, en primera instancia vamos a volver a retomar un poco el comienzo de este video. Y en el comienzo de este video nos da a entender, obviamente, que si bien nosotros vemos el tema de las tasas equivalentes, tenemos un concepto general de lo que significa una tasa de interés, ¿no? Y obviamente es el precio del dinero. Por lo cual, obviamente, al generar un préstamo en una entidad financiera, el interés es el costo del financiamiento, por lo cual también es la ganancia, ¿no? La tasa de interés es la ganancia que tiene el banco, como ya les había explicado. Dentro de lo que significa esta tasa de interés, hay interés nominal y efectiva, ¿no? Entonces, en realidad, la nomenclatura esta que nos está viendo este video, que ha pasado muy rápido, la voy a pasar en un siguiente video para que ustedes puedan entender. Lo primero que quiero que entiendan es que la tasa de interés que ustedes tienen a partir de la lógica de realizar un préstamo, siempre va de la mano en función a lo que uno en realidad necesita. Por ejemplo, si vamos a irnos a prestar al banco, obviamente de ningún otro lugar podemos irnos a prestar con tasas de intereses altos, a menos que se vaya a una casa de empeño o una casa de préstamos, ¿no? Que en realidad no están reguladas y obviamente tienen un cierto factor. Entonces, esta tasa que en realidad nosotros vemos y analizamos y podemos ver, está en función a un cálculo que el banco o la entidad que les está prestando puede realizar. ¿Por qué? Porque yo me estoy prestando de alguien. Es lo mismo que yo me prestara, no sé de quién, de aquí, de Pablo. Pablo Pablo Alejandro me presta dinero. Y Pablo me dice, bueno, licenciado, le voy a prestar el dinero, no se preocupe, o sea, usted tranquilo, pero, ¿no? Usted me tiene que devolver a un interés del 3% mensual. Yo le digo, bárbaro, no te preocupes. ¿Por qué él me pone esta tasa? Porque obviamente si él me está prestando, me está haciendo favor de prestarme, obviamente él tiene que ganar algo. Lo mismo pasa con los bancos. Los bancos, ¿no? Tienen que generar la utilidad, eso ya hemos visto en las anteriores clases. Y obviamente, porque obviamente el banco tiene que ganar, siempre gana el banco, ¿no? Utiliza una tabla de interés en función al riesgo crediticio que yo tengo, que ya hemos visto en las otras clases, ¿cierto? Hemos visto cómo se tiene que clasificar a los clientes. En función al riesgo que yo demuestro, en función, si soy una persona dependiente, tengo que presentar mis 3 últimas boletas de pago, tengo que presentar mis aportes a la AFP, tengo que presentar cuánto ingreso tenga, ¿no? Pues el banco me va a agarrar todo esto, me va a hacer una planillita, y en función de esa planillita me va a decir, perfecto, señor, usted gana, vamos a poner un ejemplo, 5,000 bolivianos. Sí, sí gano 5,000. Perfecto. ¿Dónde trabaja? En el Instituto Técnico de Sal. Perfecto, me dice. ¿Tiene otro ingreso más? No. Ya, entonces ahí son 5,000. ¿Cuánto gasta usted, ¿no? Para sus gastos mensuales?
Ah, pues gasto unos 2.000 bolivianos, unos 2.500 bolivianos. Ah, el banco le dice, ah, ya, ok. Entonces, le sobran 2.500 bolivianos. Sí, le digo. ¿Y qué más hace con ese dinero? Bueno, pues, de esos 2.500 bolivianos, más o menos, vamos a utilizar la frase del ministro Canastas, ¿no ve? Que 100 bolivianos por semana puedo utilizar, ¿no ve? Para comprarme las cosas básicas. Entonces, yo utilizo 500 lucas más para mis gastos de la casa. Ah, bárbaro, perfecto. Entonces ahí son 3.000. 3.000 bolivianos usted gasta, ¿no? Porque tiene obligaciones. Le sobran 2.000. Esos 2.000 ahorra, sí los ahorra. ¿Cuánto usted quiere prestarse? Le digo, quiero prestarme 10.000 dólares. Si el banco va a ver que tiene una tabla, eso no es broma, esto es real, tiene una tabla, entonces, tiene una tabla de ponderación. Y obviamente, si yo gano 5.000 bolivianos, de los cuales gasto 3.000 y solamente tengo 2.000 de ahorro, y me quiero prestar 10.000 dólares, el banco me va a decir, usted tiene un cierto grado de riesgo. Y empieza a hacer los cálculos y me da una tasa. Me dice, porque usted tiene un riesgo muy alto, su tasa de interés, ¿no? Variable es del 25%. Yo me asusto y le digo, ¿por qué? ¿Por qué es tan alto? Porque en realidad mi riesgo es alto. ¿Qué se llama riesgo y qué significa riesgo? El banco lo pone así, porque en realidad, mientras mayor cantidad de dinero yo tenga de sobra para poder pagar, ¿no? el préstamo, por ejemplo, si yo ganara unos 10.000 bolivianos, Dios quiera, pero no lo gano así, unos 10.000 bolivianos, solamente gasto 3.000. Eso quiere decir de que tengo 7.000, ¿no? Para poder ahorrar. Entonces el banco me dice, usted no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque puedo cubrir la tasa que me está diciendo, la tasa de interés más la cuota mensual, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces mi riesgo es cero. Entonces el riesgo crediticio va en función a cada persona y obviamente entran dentro de un comité. Entonces, vamos a ver el siguiente video para que ustedes puedan entender mejor, ¿no? Lo que, el cálculo de lo que significa esta tasa. Y en función a esto, obviamente, vamos a seguir platicando de lo que estamos tratando de estudiar. Vamos a analizar los conceptos de tasa nominal y tasa efectiva. Y para esto vamos a iniciar con el siguiente interés, que es del 20% anual. Y vamos a suponer que tenemos un capital de 100 pesos y que la operación va a durar un año. ¿Qué representa un interés del 20% anual? ¿Qué significa? Lo que esperamos es que después de un año, este tipo de interés nos dé el 20% del capital. Entonces, si tenemos un capital de 100 pesos y lo vamos a dejar un año, esperaríamos que con un interés del 20% anual generáramos 20 pesos al final del año, que es el 20% de 100. Y esto lo podemos calcular con la ecuación del monto para interés simple, que nos dice que el monto es igual al capital por 1 más el interés por el tiempo. Si sustituimos los datos, tendríamos 100 por 1 más el interés, que es 20% anual, punto 2, y el tiempo, que es un año, sería 1, nos quedaría 100 por 1.2, que es igual a 120. El monto después de un año es igual a 120. Entonces el interés que obtuvimos es de 20 pesos, es decir, el 20% de 100. Pero ¿qué pasa en el caso cuando tenemos interés compuesto? Vamos a partir del mismo interés de 20% anual, pero como esta vez el interés es compuesto, se va a capitalizar cada cierto tiempo. Y vamos a suponer que este tiempo es mensual, que tenemos una conversión mensual, es decir, mes con mes, el interés que se genere se añade al capital y se calcula un nuevo interés. La fórmula para el interés compuesto nos dice que el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés dividida entre la frecuencia de conversión y elevado a las veces que se va a capitalizar en el periodo. Entonces tenemos 100 que multiplica a 1 más 0.2, que es la tasa de interés, entre 12, que es la frecuencia de conversión,
puesto que el interés es convertible mensualmente, hay 12 meses en un año, por eso dividimos entre 12, y elevado a la 12ª potencia, porque en un año vamos a capitalizar 12 veces. Realizamos estas operaciones y el monto nos da 121,94, es decir, el interés es igual a 21 pesos con 94 centavos. En el caso del interés compuesto, a pesar de tener un interés del 20% anual, después de un año no obtenemos el 20% del capital, obtenemos ligeramente más. Entonces, hablar de un interés del 20% anual convertible mensualmente no nos está diciendo cuál es el porcentaje que vamos a obtener de nuestro capital a final del año. A esta tasa de interés le llamamos la tasa nominal anual, y a la tasa de interés que nos va a decir precisamente cuál es el porcentaje real del interés compuesto que vamos a obtener dentro del año, le vamos a llamar la tasa efectiva anual. ¿Y cuál es la tasa efectiva? Pues es 21,94% anual, y entonces, como es una tasa efectiva anual, es convertible anualmente. Este número, 21,94%, sí nos está diciendo que al final del año vamos a obtener el 21,94% del valor del capital. Y lo interesante de estas dos tasas, la tasa nominal y la tasa efectiva, es que después de un año nos van a generar la misma cantidad de interés. Es decir, un interés del 20% anual convertible mensualmente es igual que un interés del 21,94% anual convertible anualmente. Y vamos a ver cómo se calcularía esto con la tasa efectiva. A la izquierda tenemos los cálculos que hicimos del monto compuesto con la tasa nominal. Con la tasa efectiva sería 100 que multiplica a 1 más la tasa efectiva, que es 0,2194, dividido entre 1, porque esta vez tenemos una frecuencia de conversión igual a 1, pues es anual, y elevado a la primera potencia. Nos da 100 que multiplica a 1,2194, y con esto obtenemos el mismo monto que con el cálculo anterior y el mismo interés. A ambas tasas se les conoce como tasas equivalentes, pues arrojan la misma cantidad de interés en el mismo intervalo de tiempo, que en este caso es un año. Si nosotros queremos calcular una tasa efectiva a partir de una tasa nominal, simplemente haremos uso de la siguiente fórmula, donde I es la tasa efectiva, J es la tasa nominal y M es la frecuencia de conversión, es decir, las veces que se va a capitalizar la tasa nominal en un año. Entonces, regresando a nuestro ejemplo anterior, vamos a intentar calcular la tasa efectiva a partir de la tasa nominal utilizando la fórmula. Los datos que vamos a sustituir son el valor de la tasa nominal, que es 20% o bien 0.2, y como la tasa es convertible mensualmente, entonces la M será igual a 12. Sustituimos estos números en la fórmula, realizamos las operaciones y obtendremos efectivamente que la I es igual a 0,2194, o lo que es lo mismo, tenemos una tasa efectiva de 21,94% anual, convertible anualmente. Bueno, para que podamos entender un poco, obviamente, este tema del cálculo de las tasas, ¿no? Tenemos que, obviamente, saber que nosotros, en realidad, como personas que queremos realizar el cálculo y estamos aprendiendo, tenemos que ver dos posiciones. La primera, obviamente, esto les va a servir no solamente para aprobar la materia, sino para que en su vida diaria puedan ustedes utilizar eso. No solamente los bancos son los que utilizan este tipo de tasas de interés, sino que también, obviamente, al momento de prestarse dinero, necesita recuperar, digamos, un cierto grado de ganancia. Ahora bien, en el video que nosotros hemos visto y que les estoy viendo, esta es la primera fórmula que quiero que se noten. ¿Ok? Esta es la primera fórmula. Esta es la fórmula del interés simple. Para el cálculo de interés simple. Licenciado, pero la otra vez hemos visto interés simple e interés compuesto. Sí, pero si se dan cuenta, el cálculo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente yo en el otro lado quería saber cuánto era mi interés. Ahí tenía que calcular el interés. Aquí tengo que calcular el monto. Por lo cual, la fórmula es totalmente distinta, ¿ok? Entonces, en esta primera instancia, en este primer ejercicio, esta es la primera fórmula que ustedes tienen que tomar en cuenta para realizar
los ejercicios, ¿no? Y obviamente es simple porque en realidad al momento de que yo pueda generar, digamos, un ejercicio, los ejercicios para cálculo de montos con el tema de interés anual es muy fácil. Entonces, este es el interés simple. Ahora veamos el interés compuesto. El interés compuesto, ¿qué significa? Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos y decimos interés simple, ¿no? Es el interés común. Pero cuando hablamos de interés compuesto, es el interés variable. Por ejemplo, yo me acabo de sacar un préstamo, ¿no? Para comprarme una casa, ¿ok? Entonces, si para crédito de vivienda, que no sea vivienda social, ojo, ¿no? Ahorita les voy a explicar la diferencia. El crédito de vivienda normal tiene por ley, porque esto está regulado, por ley, tiene una tasa de interés simple el primer año. O sea, yo me estoy prestando $80,000, ¿no? Y el primer año me van a cobrar una tasa de interés del 15%. Y esa tasa es fija, no se puede mover durante un año, es inamovible. En cualquier préstamo que ustedes se hagan que se extienda por arriba de los 3 años, por ley está regulado de que les tiene que dar el banco un año con una tasa de interés fija. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en los siguientes años? Mi crédito, por ejemplo, es de 20 años. Entonces son $80,000, tengo que pagarlos en 20 años. Perfecto. Una tasa de interés del 15% el primer año. Y el segundo año ya es una tasa variable. ¿Y cómo se calcula la tasa variable? Obviamente con esta fórmula que tienen ustedes aquí. ¿Por qué? Porque esta tasa va a ir en función, ¿no? a mi riesgo crediticio. Son 3 cosas. Riesgo crediticio, a la Bolsa Boliviana de Valores y a la cartera en mora que el banco tenga. Estos 3 son los 3 componentes que agarra y obviamente están normados por ley esta tasa de interés variable, porque en realidad no te puedes subir por arriba de lo que tú puedes pagar, ¿cierto? Entonces, el segundo año, ¿no? Yo voy a empezar a pagar lo que me resta de los $80,000, si es que antes no amortizo antes a capital, ¿no ve? Y en función a la amortización que yo realice, hago un recálculo de todo lo que tengo que pagar, y a partir del segundo año ya no es 15%, 15.3, 15.8, 15, 15.9, 16, 17%, hasta llegar al 20%. Siempre y cuando yo cumpla con mis obligaciones de pagar mensualmente, el banco me sigue manteniendo una tasa preferencial. Siempre y cuando las inversiones que el banco realice, ¿no? sean recapitalizables a corto plazo. Eso implica de que yo, Iván Araníbar, ¿no? Yo me estoy prestando crédito de vivienda social. Pablo se está prestando del mismo banco un crédito de vivienda. Osvaldo se está prestando otro crédito de vivienda y Janet exactamente lo mismo. Los 4 estamos en el mismo vagón, en el mismo banco. ¿Qué depende? El banco obviamente nos tiene nosotros 4 en la cartera. ¿Qué depende que a mí no me incrementen la tasa? Depende de que yo pague todas mis cuotas de manera puntual. Depende de que Pablo, Osvaldo y Janet hagan exactamente lo mismo. Esa se llama inversión a corto plazo para el banco. Depende mucho de los otros, ¿no? De los otros préstamos que está realizando el banco. Y no se olviden que específicamente para poder realizar esto, ¿no? Tiene que ser una sincronía, ¿no? De muchas cosas. Por lo cual, obviamente, nosotros necesitamos tener la posibilidad de
de que esto vaya adelante. Entonces, para poder realizar el cálculo, obviamente, de esta tasa compuesta, obviamente significa de que la tasa efectiva anual se tiene que calcular con esta forma. Ahora bien, ya vamos a terminar nuestra primera parte de la clase. Ahora bien, aquí dice la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Obviamente, este ejercicio también va en función a que si yo tengo la misma proporción en función al mercado, va a significar de que obviamente al convertirlo mensualmente o trimestralmente o bimestralmente o semanalmente, el cálculo es exactamente el mismo. No se olviden de que no podemos mezclar papas con arvejas, ¿cierto? Eso no puede haber, no podemos hacer eso. Por lo cual, si te pide una tasa anual capitalizable en 7 meses, este interés anual, obviamente lo tienes que convertir. Y esta última fórmula también quiero que se noten, ¿ok? Porque esta fórmula les va a ayudar a hacer conversiones mucho más rápidas para ver el tema de la frecuencia de la conversión de lo que significa las tasas. Por ejemplo, en este ejercicio que estábamos viendo, seguimos con el 20%, ¿no? Y al momento de realizar nuestra conversión al tema nominal, uno obviamente va a tener en cuenta que al momento de poder realizar la conversión, va a ser no solamente de que el 20% se reste, sino que efectivamente tenga una tasa de interés del 21.94. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos una primera parte de lo que estamos queriendo ver y queriendo analizar, y esto obviamente va en función al aprendizaje que nosotros vamos a tener. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Cero? ¿Nadie es? Estoy hablando solito. ¿Nadie? Sí, buenas tardes, Jesús Laura. Hola Jesús, ¿cómo estás? Una consulta. Usted se refirió en caso del préstamo, por ejemplo, el caso de si uno gana 7,000 y gasta 3,000 y quedan 4,000, por ejemplo. ¿En base a qué se realiza esa tabla en los bancos de riesgo que usted... La ASFI y el Banco Central de Bolivia les dan a todas las entidades que dependen del sistema financiero ASFI, les da una tabla y una nomenclatura, ¿no? Esta tabla y esta nomenclatura va en función a las regulaciones que el Estado le da obviamente a las personas para brindarles seguridad financiera. Estas tasas y estas tablas se actualizan año a año. ¿Por qué? Porque obviamente el comportamiento financiero, ¿no? De un país o de un departamento, si lo queremos reducir un poco más, esté en función a importaciones, exportaciones, nivel de empleo, ¿qué otros indicadores más hay macroeconómicos? Empleo, salud, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Está recabado por el INE. El INE agarra y les manda a estas entidades en noviembre más o menos, les dice, todo esto hemos cerrado, por ejemplo, para poder calcular el doble aguinaldo, se hacía un corte de marzo a marzo, ¿ok? Perdón, de abril a abril, para que en mayo vean el tema del incremento salarial, ¿no? Entonces, el INE hace un corte de marzo a marzo para esta tabla. Le manda a la ASFI y le dice, bueno, señores, estas son sus indicadores macroeconómicos, ¿no? Prevean los asuntos. Entonces, ellos hacen una tabla de conversiones, que esto está obviamente en la ley, no me acuerdo ahorita el número del decreto supremo que regulariza esto, pero obviamente está supeditado por la ASFI. Estas tasas, ¿no? Ojo, estas tasas, por ejemplo, de 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Le mandamos al banco
el Banco Nacional, digamos, una tasa con una tablita de 1 a 10. Bárbaro. ¿Qué hace el banco? El banco no puede prestarte más allá del 10. O sea, perdón, no te puede aplicar una tasa de interés más allá del 10. Eso está normado. Pero, ¿cuál es el secreto del banco? Como obvias razones tiene su categorización y su cartera de clientes, ya sean estos créditos de vivienda, créditos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. A estas tasas del 1 al 10, pues estoy poniendo un parámetro así al ojo de buen cubero. Estas tasas del 1 al 10 está en función a qué? Está en función, obviamente, a que si es un crédito de vivienda, te aplican el 10. Pero obviamente hay que ver la tasa con la que tú estás empezando. Por ejemplo, si te vas a querer prestar $1,000 y tú tienes de capital inicial para comprar un departamento, tienes 3,000, obviamente se juega con los factores y se juega con esta tabla para que obviamente no salgas, ¿no? Perjudicado con estas tablas. Ahora, ¿cuál es la ganancia real del banco? La ganancia real del banco es agarrar y decir, el que menos se presta, mayor cantidad de crédito, de tasa de interés le aplico. Ese es la ganancia que el banco da. Obviamente, si yo me voy a prestar un crédito, no sé, un crédito de consumo de 10,000, me tiran una tasa de interés del 8%, si estamos, digamos, viendo en esta tablita del 1 al 10. Un préstamo que se realiza, por ejemplo, crédito de consumo, está entre el 35 al 40%. Entonces, si yo me quiero prestar 1,000 luquitas, escucha, el 30%. Si yo me quiero prestar 5,000 luquitas, 30%. Si yo me quiero prestar 20,000 bolivianos, 25%. Esa es la tabla que ellos manejan, ¿no? Y esto, obviamente, circula dentro del sistema financiero. Obviamente, no todo el mundo tiene acceso a esta tabla, porque obviamente el banco tiene sus ciertos tipos de seguro, porque obviamente de eso gana, ¿verdad? Entonces, no sé si te respondí, Jesús, la pregunta, pero en realidad esas nominaciones y esas tablas, esas ponderaciones, las regula la ASFI, pero obviamente dejan a criterio del banco para que el banco pueda utilizarlo a quien más convenga. Ya, licenciado, gracias. En realidad sería en función al comportamiento del país, más o menos. En función a varios factores, ¿no? Uno de esos es que el INE, por ejemplo, el INE agarra y te da indicadores macroeconómicos y les lanza a la ASI. La ASI obviamente los regula, por obviamente este decreto supremo, y les lanza a los bancos, pero los bancos no se pueden salir más allá de lo que le está diciendo la ASI. Pero la ASI nunca le dice cuánto le tiene que aplicar a una persona, por ejemplo. Yo me voy a prestar $10,000, a una persona le puedo tirar una tasa de interés que no exceda lo que la ASI me está diciendo, pero que sea ganancia absoluta para el banco. Gracias. De nada. Bueno, ok, queda menos de un minuto. Por favor, voy a terminar esta primera parte de la clase. Volvemos a ingresar al mismo link, ¿ok?